placer tener el privilegio de presentar una de las personalidades a nivel latinoamericano y mundial en el tema de la complejidad, como es el doctor Pedro Sotolongo Codina, hermano cubano. Hablaré un poco sobre su trayectoria. Él es socio honorario del CEN, es presidente fundador de la Cátedra de Complejidad del Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba, doctor en filosofía, ensayista en filosofía, ciencias sociales y el pensamiento de la complejidad, máster en física, especialidad en física, es miembro de la Asociación de Escritores de Cuba, UNEAC, en su sección de Historia y Ciencias Sociales, investigador titular del Instituto de Filosofía de La Habana, presidente fundador de la Cátedra para el Estudio de la Complejidad, adscrito al Instituto de Filosofía de La Habana, organizador de los seminarios bienales internacionales de la teoría de la complejidad, Complejidad 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010, y de los talleres bienales cubanos 2003, 2005, 2007, editor temático de la revista Emergence, Coherencia y Organización de la Sociedad de Complejidad de Inglaterra, del Instituto para el Estudio de la Coherencia y la Emergencia IC de Estados Unidos. Es asesor de la Red Latinoamericana del Caribe de Bioética, miembro del Comité Revisor de Expertos de varias revistas latinoamericanas. Démosles un cordial aplauso y lo dejamos. Gracias, Juan Miguel. Buenas tardes, colegas. Ante todo quiero agradecer a la Universidad de Carlos Palma, al presidente del Instituto de Pensamiento Complejo, Iván Rodríguez, muy especialmente a la doctora Teresa Salinas, quien ha estado en contacto conmigo por su generosa invitación. ¿Me escuchan bien? Y por la posibilidad que me da de intercambiar con colegas peruanos en la mañana tarde de hoy. Me siento muy relevado porque hicieron un break, como le llaman ustedes, una castiza palabra, antes de mi intervención, porque estaba preocupado que llevábamos ustedes 3 horas escuchando y iban a tener que escuchar todavía una más. Van a tener que escuchar, si quieren, por supuesto, pero por lo menos han tenido un respiro. Y también iba a competir contra la alimentación, y esa pelea siempre se pierde. Ahora, bueno, quizás contra el almuerzo compito, pero ya me nada. Y yo también, así que dicen que estómago lleno, corazón contento. Espero que eso me ayude a que ustedes me tengan la paciencia de escucharme hasta el final. Psicológicamente no estoy muy bien porque por razones que no son del caso, son personales, así que me disculpan si me notan un poco no como yo siempre estoy. Como ya llevamos tiempo escuchando a otros colegas en sus interesantes exposiciones, yo voy a tratar, y es la hora del almuerzo, yo y ustedes además saben leer igual que yo no voy a repetir lo que van a ver en las láminas, sino voy a acotar algunas cosas, y así en el mismo tiempo pues tienen un poquito de más información, la que leen y la que escuchan. Bueno, el título de mi intervención es esta, como planteó Juan Miguel, el profesor que me antecedió. Si bien las 2 intervenciones anteriores se movieron sobre todo en el campo del pensamiento complejo y también en su proyección hacia la educación, hacia otros ámbitos del quehacer social, yo voy a moverme más en el ámbito de la ciencia de la complejidad. En definitiva, no hay fronteras nítidas entre estos ámbitos. Las ciencias de la complejidad son aquellas en que unos u otros científicos, pertrechados con el saber transdisciplinar de la complejidad, intentan hurgar en el comportamiento que vamos llamando complejo de totalidades sistémicas, ya bien físicas, ya bien químicas, o biológicas, o sociales, o psicológicas, o tecnológicas, o cósmicas, según sea su ámbito de trabajo. Y el pensamiento de la complejidad en el ámbito que intenta extraer las consecuencias cosmovisivas, es decir, ontológicas,
tecnológicas, éticas, estéticas, metodológicos generales de esta ciencia de la complejidad y al mismo tiempo de otras dimensiones de esta nueva manera de ver el mundo que vamos llamando de la complejidad. Por supuesto que el pensamiento de la complejidad alimenta a la ciencia de la complejidad y estas también le proporcionan el material acerca de toda reflexión del pensamiento de la complejidad. Se fructifica mutuamente. Hay personas que se desarrollan en ambos campos. Yo intento hacerlo de vez en cuando, me muevo de uno a otro. Hay otros que están más concentrados ya bien en la ciencia de la complejidad, ya bien en el pensamiento de la complejidad. Edgar Morin, por ejemplo, que acuñó el término pensamiento de la complejidad, que tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros, tuve el placer de saludarlo ayer. Él abrió nuestro tercer seminario de comunidad de La Habana hace 2 años. Se mueve en el ámbito del pensamiento de la complejidad. Otros como Fritjof Capra, como ya fallecido Prigozhin, etc., se mueven en el campo de la ciencia de la complejidad. Pero entre todos, ellos con mucha más fama que nosotros, estamos intentando esta reflexión colectiva, como decía Antonio Machado, haciendo camino al andar, que va construyendo el pensamiento y la ciencia de la esta nueva comprensión que vamos llamando pensamiento y ciencia de la complejidad. Y precisamente de eso se trata. Yo oí a los colegas, la colega colombiana, colega mexicana, y uno tiene la oportunidad de ir a varios eventos de complejidad y de año en año uno va viendo cómo esto va avanzando. Por supuesto, como todo en la vida, no avanza de manera rectilínea ni puede hacerlo si no es una especie de velocidad. En algo se avanza, en algo quizás no se avanza, a veces hasta se retrocede un poquito, pero después se vuelve a avanzar. Los orientales tienen mucha más comprensión de esa alternancia. Los occidentales a veces pretendemos que es un camino rectilíneo y nunca es así. Y así, de esa manera alterna, vamos avanzando entre todos. Y tenemos el privilegio histórico, yo siempre lo digo allá en La Habana, de estar siendo contemporáneos, un poco sin saberlo, para mí de una nueva manera de comprender el mundo, de una nueva manera de obtener nuevas cuotas de saber, de una nueva manera de hacer ciencia incluso. Es decir, yo pienso que estamos siendo contemporáneos de un nuevo siglo XVII, de una nueva manera de ver el mundo. Y eso es a lo que se refiere metafóricamente a esta lámina que ustedes tienen ahí, porque se ha abierto a partir del último tercio del siglo XX una nueva ventana en el seno de la cultura contemporánea. La ventana que permite a partir de ahora explorar el mundo de una manera hasta ahora inédita. Como en el siglo XVII se abrió otra ventana que hoy está totalmente abierta, se entreabrió en aquel siglo y hoy está totalmente abierta, y que todos conocemos, y que permitió a partir del siglo XVII comenzar a explorar el mundo de una manera que hasta entonces era inédita, que es la manera científica, la ciencia. Para nosotros hoy ya es una verdad de perogrullo que el mundo se puede explorar científicamente en el siglo XVII. Eso era inédito. El mundo hasta ese entonces se exploraba de manera especulativa, escolástica. Y a partir de ese siglo, los que empezaron a mirar por esa ventana, los Newton, los Galileo, los Descartes, empezaron a construir ese edificio tan grande que hoy conocemos como la ciencia tradicional. Pero ¿qué sucede? Que llegamos a pensar que esa manera tradicional de obtener cuotas de saber y de hacer ciencia acerca del mundo era la manera de obtener cuotas de saber, la manera de hacer ciencia. Y ahora nos hemos dado cuenta que es una manera de hacerlo y que hay otra manera de hacerlo. Y posiblemente más adelante nos topemos con otra. Y esta nueva manera de explorar el mundo, hasta ahora inédita, esta nueva manera de obtener cuotas de saber acerca del mundo, esta nueva manera incluso de obtener cuotas de conocimiento científico, que no es el único tipo de saber, aunque es el más riguroso, es la que está siendo posible de ser avisorada a través de esta nueva ventana de la complejidad. Esta nueva ventana está recién entreabierta. La han entreabierto los Prigozhin, los Morin, los Capra, los Atlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos enanitos como nosotros estamos dándole un empujoncito a ver si la seguimos entreabriendo. ¿No? Está recién entreabierta. Imagínense ustedes cuando esa ventana esté como está la del siglo XVII, que se abrió entonces, cuando esté totalmente abierta. Ya veremos que
recién interabierta. Ya veremos más adelante cuántas cosas se están ya viendo a través de esa ventana. Cuánto no se verá cuando esa ventana esté totalmente abierta. Por supuesto que antes de nosotros, a través de toda la historia de la humanidad, ha habido pensadores que han intentado avisorar espontáneamente cosas que hoy vemos a través de esa ventana. Pero esa ventana no estaba abierta, porque esa ventana estamos hablando de ventana cultural, y un hombre no hace una cultura. Pero siempre hubo personas, grandes pensadores, que intentaron ver las cosas o imaginarse que hoy estamos viendo culturalmente a través de esa nueva ventana. Y por eso algunos colegas a veces dicen, bueno, pero esto fulano lo pensó hace tanto siglos, ciclano lo pensó hace tanto siglos. Y tienen razón, pero lo pensó fulano, lo pensó ciclano. Ahora lo estamos pensando desde la cultura contemporánea. Y eso va a tener un impacto enorme. No es lo mismo el genio de una persona que la labor colectiva de miles y miles de personas. Esa manera tradicional que hoy ya se nos antoja como una manera, no la manera de hacer ciencia, es o ha sido analítica, lineal y disciplinaria. Pensábamos que esa era la única manera de obtener cosas de saber acerca del mundo. Ahora nos damos cuenta que no es así. Y por eso esta manera, que ya no es la única, ha tropezado y tropieza cada vez más con problemas, con dificultades, con fenómenos que no puede aprehender y con problemas que no puede resolver. Y eso es lo que ha condicionado que más temprano que tarde comencemos a mirar por esta otra ventana. Ahí tienen ustedes en esta lámina, que yo voy a repetir, algunas de las manifestaciones de esas dificultades, de esa especie de agotamiento de la manera tradicional de hacer ciencia, que no va a terminar, va a seguir existiendo y va a seguir sirviendo para lo que siempre ha servido, para desmembrar las totalidades en sus partes, para analizar las partes, poner en juego un pensamiento dicotómico, tal cosa y tal cosa, tal cosa y tal cosa, tal cosa y tal cosa, y que ha llevado esa dicotomía, esas contraposiciones, no nos engañemos, han llevado a un mundo en que muchos pensamos que no es el mejor mundo posible y que está asignado por muchas cosas buenas, por algunas no tan buenas y por algunas cosas muy malas como las que ustedes están leyendo en la lámina. Y que todos conocemos, no creo que yo le esté descubriendo el Mediterráneo a ninguno de ustedes. Y en fin, estamos siendo contemporáneos de esa nueva ventana de la realidad. Ahora, bueno, todo eso está muy bien, estamos dispuestos a creerlo mientras está usted hablando, pero caramba, si el mundo es complejo, si por lo menos se comporta de alguna manera que llamamos complejo, porque el mundo no sabe que nosotros decimos que es complejo, el mundo es, y somos nosotros los que ahora pensamos que era simple y ahora lo vemos complejo. El mundo ha sido siempre como es, pero ahora nos damos cuenta que se comporta de una manera que se nos antoja compleja y antes se nos antojaba así, pero el mundo ha sido siempre así. Entonces, ¿por qué caramba no nos habíamos dado cuenta? ¿Por qué nos había eludido la complejidad? En realidad éramos nosotros los que la habíamos eludido. Y yo voy a tratar, en lo que queda de mi intervención, de argumentar el por qué. Porque los modelos tradicionales, y recuerden que yo me voy a mover sobre todo en el ámbito de la ciencia, de la complejidad, los modelos tradicionales de las ciencias naturales y también los modelos sociales no estuvieron hechas para prever adecuadamente los comportamientos reales, ni de los procesos naturales internos a la totalidad del autodesarrollo del mundo físico, químico y biológico, ni tampoco los comportamientos reales, individuales y colectivos, sociales de los seres humanos a lo largo, sobre todo, de periodos considerables de tiempo. Y mucho menos a poder captar cómo emergen de abajo hacia arriba de manera espontánea, cómo cambian y se transforman, cómo se diseminan o no esos fenómenos naturales y sociales. Y en el campo de la sociedad, incluso aquellos que nos impactan a todos, como los fenómenos políticos, los fenómenos sociológicos y, para hablar de lo que está muy de moda hoy en día, los fenómenos económicos. Todos sabemos la crisis económica que golpea a todos, aquellos que la crearon y lamentablemente golpea más a aquellos que no la crearon. Y la ciencia tradicional no ha estado hecha
no ha sido hecha para comprender cómo emergieron esos fenómenos económicos espontáneamente de abajo hacia arriba, cómo se difuminaron, por qué entraron en crisis. Y ustedes ven hoy en día que, francamente, ni los mismos que generaron la crisis saben cómo resolverla. Eso se ve claramente, no hay nada más que poner 3 o 4 canales internacionales de televisión para darse cuenta que ni los mismos que generaron la crisis saben cómo caramba van a resolverla. Y así vamos. De manera que estos modelos tradicionales de una ciencia que creíamos que era la única posible, y ahora nos damos cuenta que es un tipo de ciencia, no fueron capaces de evidenciar esa complejidad ni de la naturaleza, ni de la sociedad, ni de la subjetividad de los seres humanos. No quiere decir que no ha servido para nada, no me malentiendan. Los enormes logros científicos y de la aplicación tecnológica de esos logros, de los cuales nos enorgullecemos todos, han sido gracias a los 3 siglos y tanto de esa ciencia, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, buena parte del mundo. Pero se han resuelto gran parte de los problemas que esa ciencia era capaz de resolver. Y se han aprehendido con esa intermedia gran parte de los fenómenos que esa ciencia es capaz de aprender. Y cabalgando sobre los hombros de esos fenómenos aprehendidos y esos problemas resueltos, nos topamos cada vez más con fenómenos que no son aprehensibles por ese tipo de ciencia y por problemas que no son resolubles por ese tipo de ciencia. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle del porqué en los modelos tradicionales de la ciencia, hasta ahora, que creíamos que eran los únicos posibles, no se evidenció la complejidad. Vamos a poner algunas de las limitaciones que han condicionado esa falta de evidenciación de la complejidad. Yo no lo voy a leer porque ustedes lo tienen aquí. Les voy a dejar que lo vayan leyendo. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Hay buen contraste. Bueno, ahí tienen el primer par de factores que han condicionado que no hayamos puesto en evidencia la complejidad natural, social, de la subjetividad humana en los fenómenos, en los modelos de la ciencia tradicional. Y realmente no es solo que nos eludieran en esos modelos, es que éramos nosotros los que construimos esos modelos. Entonces éramos nosotros los que eludíamos la complejidad al construir modelos de este tipo, que no podían evidenciar. Modelos que se apoyan en una racionalización, que no es lo mismo que racionalidad. Morán habla mucho de eso en su trabajo, en determinadas optimizaciones y maximización de procesos, situaciones naturales, sociales, de la subjetividad humana, de conductas humanas, que creemos que son muy lindos y en realidad lo son para que todo sea racionalizado, optimizado y maximizado. El único problema es que la naturaleza y el hombre no se comportan así, por lo menos casi nunca. Y una tendencia también en los modelos a homogeneizar, a promediar y a tener en cuenta lo que llamamos situaciones o agentes, o sea, personas que tienen influencia en los procesos sociales representativos. Nos gustan enormemente las cosas representativas. El único problema es que lo que representan